Hello, everyone. ¿Cómo están todos? We will read from Matthew chapter 9, verse 18. Leeré desde Mateo capítulo 9, versículo 18. While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler and worshipped him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and she shall live. Mientras él les decía esas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. And Jesus arose and followed him, and so did his disciples. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him and touched the hem of his garment. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su For she said manto. within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. Porque decía dentro de sí, si tocaré solamente su manto, seré salva. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. There are four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. Tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. And they all recorded the life of Jesus. Claro, todos registran la vida de Jesús. However, although Matthew, Mark, Luke, and John recorded the same events, there are slight differences. Pero aunque hablan del mismo Jesús, hay diferencias entre Mateo, Marcos, Though Lucas they y Juan. describe the same things Jesus did and said, the way Matthew, Mark, Luke, and John expressed them is all different. Expresan las mismas historias que Jesús hizo y habló, pero de la manera en que Mateo, Marcos, Lucas y Juan las expresan es diferente. Matthew portrayed Jesus as the King of the Jews. Mateo representa a Jesús como el rey de los judíos. Mark portrayed Jesus as the servant of God. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Luke portrayed Jesus as the Son of Man. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. John portrayed Jesus as the Son of God. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. In Matthew, there is the genealogy of Jesus, and it is the genealogy of the kings of the Jews. Por eso en Mateo aparece la genealogía de Jesús, la genealogía de un rey But in judío. Mark, Jesus does not have a genealogy. Pero en Marcos no aparece la genealogía de Jesús. How could a servant have a ¿Qué genealogy? genealogía tendría un siervo? Because Luke portrays Jesus as the Son of Man, the genealogy goes all the way back to Adam. It goes all the way to Adam. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, por eso muestra una genealogía que sube hasta The Adán. Gospel of John does not contain genealogy. En Juan tampoco hay genealogía de Jesús. How could God have a ¿Y qué genealogy? genealogía tendría Dios? Even though they talk about the same life of Jesus, Así que aún registrando la misma vida de Jesús, Matthew, Mark, Luke, and John all expressed different aspects. Mateo, Marcos, Lucas y Juan expresaron aspectos diferentes. Simply put, Dicho sencillamente, all four Gospels speak about the birth of Jesus, but Matthew portrayed him as the King of the Jews, while Mark portrayed him as a servant. So there are slight differences in how they expressed these things. aunque los 4 evangelios hablan del nacimiento de Jesús, Mateo lo presenta como rey de los judíos, Marcos como siervo, y por eso hay pequeñas diferencias en expresarlo. And now the story of a certain ruler appears. Y aquí aparece la historia de un So principal. when we read about this story in Mark or Luke, we can see that this was the ruler Jairus, the ruler of the synagogue. Si vemos Marcos o Lucas, podemos saber que ese principal era el jefe de la sinagoga llamado Jairo. In the other Gospels, Jairus, the ruler of the synagogue, asks Jesus to come heal his daughter because she was near death. En otros evangelios vemos como Jairo, jefe de la sinagoga, fue a pedirle a Jesús que viniera a sanar a su hija porque estaba a punto de When morir. Jesus was on his way to the house to heal Jesús her, iba camino a esa casa para sanarla, something happens. A woman touches the hem of Jesus' garment. pero ocurrió algo. Una mujer tocó el borde del manto de Jesús. While Jesus was walking, he said, Who touched my clothes? Mientras Jesús caminaba, dijo, ¿quién tocó mi ropa? People were crowding and pushing all around him, so what difference would one touch make? Pero si tanta gente está empujando de un lado a otro, ¿cómo puede preguntar quién tocó su manto? No, someone touched my garment. No, alguien tocó mi manto. So the woman explained her situation to Jesus. Entonces aquella mujer le contó a Jesús su situación. This woman had suffered from the issue of blood for 12 years. Esa mujer había padecido flujo de sangre durante 12 And años. for this sickness, she had gone to many different doctors to be treated.
Para sanar su enfermedad fue a muchos médicos y recibió tratamientos. But she didn't get any better. She got worse and Pero no worse. sanó, al contrario, empeoró más y And más. she ran out of all the money that she Y had. además se le acabó todo el dinero que tenía. In the end, her worsening illness and loss of money were not simply misfortunes, but they became the means by which every other way besides Jesus was blocked off, leading her to come to seek Jesus. Al final, que su enfermedad empeorara y que se le acabara el dinero no fue simplemente perder dinero, sino lo llevó a que solo Jesús sea su única oportunidad para que ella sea salva. When we hear stories like this, we're so thankful to the Lord Hermanos, because cuando vemos estas historias, hay algo por lo cual realmente estamos agradecidos. when this woman had money, Cuando aquella mujer tenía dinero, when she was seeking out cuando hospitals, tenía todavía opción para ir a los if médicos, I go to the hospital, I'll be healed. pensaba, si voy al hospital, voy a sanar. This woman had expectations outside of Jesus in other places that she would be healed of the La disease. esperanza de esa mujer no estaba en Jesús, sino en otros medios donde And when she pensaba. had money, Porque tenía she dinero, could feel that way. era natural que pensara But as así. time went on, her condition became worse, and eventually all her money was gone. Pero mientras más buscaba, más empeoraba y al final todo su dinero se She kept acabó. going to hospitals, but her illness only worsened. Había ido a hospitales, pero su enfermedad empeoró aún más. And now that she's out of money, Y como el dinero se she acabó, couldn't go to the hospital anymore. ya no podía seguir yendo al hospital. Now she heard about Jesus, and now she had no choice but to come before Jesus. Así fue llevada a no tener otra opción que ir delante de This Jesús. woman had a disease, the issue of blood. Claro, esa enfermedad de flujo de And it's sangre the que same tenía with the disease of sin. es semejante a la enfermedad del pecado que nosotros People llevamos. do not come before Jesus to solve the problem of sin, but instead rely on their own human methods and means. La gente, en lugar de venir delante de Jesús para resolver la enfermedad del pecado, quiere solucionar por sus propios But métodos. God's love towards us is that ¿Y cuál es el amor con que Dios nos amó? the problem of sin can never be taken care of with human effort and labor. El problema del pecado no puede resolverse con ningún esfuerzo ni trabajo There is humano. nobody outside of Jesus Christ who can free us the problem of sin. Fuera de Jesucristo no hay nadie que pueda librarnos de eso. No matter how powerful or strong you may be, No importa cuánta autoridad tenga alguien, cuán inteligente sea, our efforts cannot take care of even one small nuestro sin. esfuerzo no tiene poder ni siquiera para resolver un solo It is pecado only pequeño. Jesus Christ who can take care of sins. El único que puede resolver el pecado es Jesucristo. We all need to come before Jesus for the problem of sin. Todos debemos venir delante de Jesús para resolver nuestro pecado. Everyone, when I read Isaiah chapter 53, verse 6, Hermanos, yo leí Isaías 53:6. in Isaiah 53, verse 6, it ¿Y says, qué dice escrito en Isaías All we 53:6? like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por And the su Lord hath camino. laid on him the iniquity of us all. Y luego dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. One day I read that in the Bible, I was Un shocked. día al leer esa escritura me sorprendí mucho. What this means is ¿Qué significa esa palabra? God placed our sins upon him, upon Jesus. Significa que Dios puso nuestros pecados sobre él, sobre Jesús. When my son was about 10 years old, Cuando mi hijo tenía unos 10 años, I often drove around in my car with him. yo andaba frecuentemente en mi carro con él. I would have him sit next to me and I would drive Le around. sentaba en el asiento de al lado, yo manejaba mucho. And my son watched me drive very closely every day. Mi hijo miraba atentamente cómo yo conducía todos los días. And one day my son Un said to día me, mi hijo me dijo, Dad, papá, let me try voy a driving. intentar manejar una vez. I said, no, Le dije, no. I can do it. Sí puedo. No. No. Dad, just once. Papá, solo una vez. No. No. You don't have a driver's license. No tienes licencia. If you drive without a license, you'll be breaking the law. Si no tienes licencia, manejas en la carretera sin licencia, vas a tener problemas Go con get la a ley. license first. Primero saca tu How could licencia. a child get a driver's license? ¿Cómo le van a dar una licencia a un niño? But my son believed he could drive. Pero mi hijo estaba convencido de que sí podía Sitting from the manejar. passenger seat, Viéndome desde el asiento de he saw lado, me drive, observaba cuidadosamente cómo su padre turning manejaba. on the ignition, Enciende el carro, putting in the gear, pone el cambio, pressing the gas, pisa el acelerador, steering the wheel. gira el volante. He thought if he did those things, he could just drive fine. Y pensaba que haciendo eso podía manejar perfectamente. But I did not entrust the car to him. Pero yo no le entregué el carro. From that day on, I carefully took care of the Desde ese keys. día cuidé muy bien las llaves. I was afraid my son might take out the Porque car. temía que mi hijo sacara mi carro. My son has the desire to drive,
Mi hijo tenía deseos de manejar and he thinks that he could do it. y pensaba, si lo hago, puedo hacerlo. But I said no. Pero yo decía, no, You need driving sense and instinct inside of you, no, para manejar necesitas sentido, and you have percepción to be used to it. y experiencia, tienes que I acostumbrarte. did not let him drive. Así que no le entregué el carro. Now, my son drives better than I do. Ahora mi hijo maneja mejor que yo. These days, when I ride in the car with my son, Hoy en día, cuando voy en el carro con mi hijo, my son always thinks that he should drive. él siempre piensa en manejar él mismo. And when we travel long distances, my son usually does the driving. Entonces, cuando hacemos viajes largos, casi siempre él maneja todo el I trayecto. ask him, aren't you sleepy? Let me drive. Yo le digo, ¿no tienes sueño? Descansa un poco, yo manejaré un Let me rato. help you. Así lo ayudo. When I travel with my son, I don't have to drive Cuando at viajo all. con mi hijo, casi yo no manejo. When I travel with my daughter-in-law, she often drives, even though sometimes I do help her a little. Cuando voy con mi nuera, muchas veces ella maneja y a veces yo le ayudo un poco. It's dangerous to let a 10-year-old drive. Entregarle un carro a un niño de 10 años sería algo muy But my son peligroso. believed that he could drive. Pero mi hijo tenía la confianza de que podía We hacerlo. humans are the same way. Nosotros los seres humanos también When somos we así. think about sin, Pensamos, si hago algo respecto a mi if I pecado, try, I can sin less. si me esfuerzo, pecaré menos. If I pray and fast, I can wash away my sins. Si oro y ayuno, mi pecado se limpiará un poco. That's how people think. Así es como But pensamos. what does the Bible say? Pero ¿qué dice la Biblia? All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own Todos way. nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por And su what does camino. it say next? Y luego, ¿qué dice? We like sheep have gone our own ways and we have committed sins. Aunque nosotros como ovejas seguimos nuestro propio camino y pecamos, So you lay your sins onto Jesus. no dice, tú mismo pasa ese pecado a Jesús. God did not tell us to lay our sins onto Dios nunca nos Jesus. dijo que nosotros mismos le pasemos el pecado a Jesús. Why not? ¿Y por qué Dios hizo eso? I thought about it. Yo lo pensé. After God sent Jesus, Si Dios hubiera enviado a Jesús, he tells us you sinned a lot. yo hubiera dicho, has pecado mucho, So I'll be ¿verdad? sending Jesus. Voy a enviar a Jesús. So you go, lay your sins onto Jesus. Así que tú mismo pásale tus pecados a Suppose Jesús. that was what God had said. Supongamos que Dios hubiera dicho Let's say eso. we try to go lay our sins onto Jesus. Nosotros intentaríamos pasarle nuestros pecados a If Jesús. we had maybe 5 or 10 sins, we may be able to lay them onto Jesus Tal vez si properly. fueran 5 o 10 pecados, quizá podríamos hacerlo bien. But we have more than thousands and tens of thousands of sins. Pero mis pecados son muchísimo más que 1000 o How 10,000. could we truly lay all of our sins perfectly onto Jesus? ¿Podría yo realmente pasarle perfectamente todos mis pecados a Maybe we can Jesús? do it kind of. Quizá haría algo aproximado. When I used to not know about spiritual life a long time ago, De hecho, antes, cuando yo no entendía bien la vida I used to write espiritual, down the sins that I remembered in my notebook and try to lay them to Jesus. anotaba en un cuaderno los pecados que recordaba y decía que se los entregaba a Jesús. Looking back now, that was so ridiculous. Ahora que lo veo, es algo realmente If ridículo. I were to lay all my sins onto Jesus, Si yo mismo intentara pasarle todos mis pecados a Jesús and if I drop one along the way, y dejara aunque sea uno sin entregar, because of that one sin, I cannot go to por heaven. ese solo pecado no podría entrar al cielo. That's why it's an absurd idea that I have to lay my sins onto Jesus. Eso demuestra que la idea misma de que yo pueda pasar mis pecados no tiene sentido. Everyone, the idea that we have to lay our sins unto the Lord and try to wash them away is nonsense. Hermanos, pensar que nosotros mismos le pasamos nuestro pecado al Señor es totalmente ilógico. God sent Jesus to take care of the forgiveness of sins. Dios envió a Jesús para tratar el problema del pecado. You keep your hands off. Tú quédate quieto, no lo If you toques. put your hands on it, you'll ruin it. Si tú metes la mano, habrá problema. You keep your hands off the problem of sin. No toques en absoluto el problema del pecado. Even the laying the sins onto Jesus. Ni siquiera el acto de pasar ese pecado a Jesús. If you do it, you can never do it Es mejor perfectly. que no lo hagas tú porque jamás podrías hacerlo You perfectamente. leave them alone. Déjalo completamente quieto. I'll lay them on him. Yo me encargaré de pasarlo. Everyone, how could we perfectly lay our sins Hermanos, onto piensen, si Jesus? nosotros lo hiciéramos, ¿cómo podríamos hacerlo perfectamente? But if God lays them on him, he can do it perfectly. Pero si Dios lo hace, entonces sí puede hacerlo perfectamente. Is that right? ¿No es así? God can lay them on him perfectly. Dios puede hacerlo perfectamente. Because God lays them on him perfectly. Hermanos, precisamente porque Dios lo hace Laying perfectamente, the sins on him or washing them away, we need to keep our hands nosotros no off. debemos hacer nada para pasar el pecado ni limpiarlo. Just as I would not hand the steering wheel over to my 10-year-old son, even though he thought he could drive. Así como cuando mi hijo tenía 10 años, aunque él pensaba que podía manejar, yo no le entregué el God has volante. not entrusted the matter of taking care of the problem of sin to any human being. Así también Dios no dejó en manos de ningún ser humano el asunto de resolver el All we pecado. like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su And the camino. Lord hath laid on him the iniquity of us all. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. So God is saying, Así que lo que Dios está diciendo Leave everything es, alone. dejen todo lo demás, keep your hands off the problem of no sin. toques el problema del pecado. If you put your hands on them, you're going to ruin it. Si intentas hacer algo, lo vas a arruinar. You're going to try to take care of your sins yourself. Tú intentas por tu cuenta limpiarte del pecado, Let go of it. pero ahora suelta eso. You cannot do it. Tú no puedes. I'll do it. Yo lo haré. Like driving, you are incapable. Como con manejar un carro, todavía eres incapaz para eso. Therefore, everyone, regardless of who we are, Entonces, hermanos, sin importar quién sea, there's no one who can take care of the problem of their sin with their own strength. ninguno de nosotros tiene la capacidad de resolver su pecado con sus propias fuerzas. That's why God sent Jesus. Por eso Dios envió a Jesús. Even if I try to lay my sins on Entonces, him, incluso eso de que yo mismo pase mis if pecados, we try to lay them, we can never do it perfectly. si nosotros lo hacemos, jamás podrá hacerse perfectamente. Hold on. Espera un momento. You keep your hands off. No toques eso, no toques eso. I'll lay them on Yo me him. encargaré de Keep your pasarlo. hands off the problem of No sin. metas la mano en el asunto del Just pecado. watch how I handle it and take care of it. Solo mira cómo yo los paso y cómo yo lo resuelvo. I handle it perfectly. Yo lo haré perfectamente. Don't worry, just trust me. No dudes, I will take créeme. care of your sins, so just Yo trust cargaré me. con tu pecado, así que solamente cree. That's what Jesus said. Eso es lo que Jesús nos dijo. Just as my 10-year-old son was confident that he could drive, Un día, así como mi hijo tenía 10 años y estaba seguro que podía manejar bien, people think they could keep the la law. gente cree que puede guardar la ley, People think they could do good deeds. que si hace el bien podrán lograrlo, People think that if they try hard not to sin, that they could accomplish it. y que si se esfuerza por no pecar podrá hacerlo. La mayoría piensa así. So instead of depending on God and on Jesus, Por eso, hermanos, en vez de depender de Dios y de Jesús, people are relying on their own good efforts, actions, and willpower. dependen de su propio esfuerzo, de sus obras y de su propia voluntad. However, when we are walking by faith in God, Pero cuando se llega verdaderamente a la fe en God's Dios, thoughts and our thoughts are completely uno different. descubre que el pensamiento de Dios y mi pensamiento son completamente distintos. So for us to believe in God, Por eso, para creer en Dios, we cannot continue trusting our own ability and judgment while truly believing God's judgment. no puedes seguir confiando en tu propia capacidad y en la palabra de We must Dios. cast away all our own thoughts and Tienes judgments. que abandonar por completo tu pensamiento y tu Even though you juicio. think that you're good, you have to throw that away. Incluso eso que consideras tu bondad, también tienes que And then you have to dejarlo. accept the things of Jesus. Y entonces debes recibir lo que viene de Jesús. And that is truly so important. Esa es una de las cosas más Everyone, importantes. this is truly one of the most important matters in faith while living in this world. Hermanos, verdaderamente una de las cosas más importantes en la vida de fe es Everyone, precisamente like the eso. woman with the issue of blood, Pero nosotros somos como aquella mujer que padeció el flujo de when we sangre. become sick, Cuando we enfermamos, think, oh, I'm sick. pensamos, estoy And there's a enfermo. good doctor, so surely I can be Pero hay buenos treated. médicos, seguramente podrían And I also have curarme. a lot of money. Además, tengo bastante dinero. Then how would this woman rely on Entonces, ¿creen que Jesus? esa mujer dependió de Jesús? could not. No, no lo hizo. There's the man with the infirmity for 38 years at the pool of Bethesda. Hermanos, el hombre que estaba en el estanque de Bethesda está enfermo 38 años. What did he do for 38 years? ¿Qué hizo este hombre durante esos 38 años? He had his own methods. Buscó su propio método. He relied on his parents. Dependió de sus padres. Relied on his brothers. Dependió de sus hermanos. Relied on doctors. Dependió de los médicos. But his parents, brothers, and doctors could not completely heal him from his Pero ni sickness. sus padres, ni sus hermanos, ni los médicos pudieron sanarlos completamente de su His enfermedad. sickness became worse and worse until he was lying down and unable to move. Su enfermedad fue empeorando cada vez más hasta que terminó postrado e incapaz. Jesus came to that sick man by the pool of Bethesda. Entonces Jesús fue a buscar a ese enfermo junto al estanque de He Bethesda asked him, "Wilt thou be made whole?" y le preguntó, ¿quieres ser sano? What this sick man was thinking ¿Y was, qué pensó aquel I enfermo? wish there was someone to put me into the water when it's troubled. Pensó, ojalá hubiera alguien que me metiera en el agua cuando estés agita. But Jesus spoke to him. Pero Jesús le dijo, Rise, take up thy bed, and walk. levántate, toma tu lecho y anda. At that point, a very strange issue arises. Allí aparece un asunto muy profundo. Everyone, how have we lived our lives until now? Hermanos, hasta ahora, ¿cómo hemos vivido nuestra Every vida? person has their own standards and their own personal preferences. Cada persona tiene su propio criterio y sus propias preferencias según su carácter. In Korea, if you go to the Jeolla province, there is a special food
En Corea, si vas a la región de Cholla, hay una comida muy In especial. Jeonju, the Jeonju bibimbap is very famous. Si hablamos en Jeonju, hay una comida muy famosa que se llama bibimbap. In bibimbap, you put in rice, red pepper paste, and many kinds of vegetables. En ese bibimbap se pone arroz, se pone chile coreano y luego muchas verduras. And you mix it all together. Y todo se mezcla junto. In Korean, mixing it is called A bibida. ese mezclarlo todo en coreano se le dice pipida. You mix in rice, you bibida. Sí, cuando mezclas el arroz se dice así, pipida. You mix everything together and then you eat it. Entonces se mezcla todo bien y así se come. Jeonju is famous for bibimbap. En Jeonju el bibimbap es famoso. When I lived in Daegu, Cuando yo vivía en Daegu, Daegu Dongseong-ro is famous for soup and rice. en Dongseong-no, Daegu es famoso el taro kupap. Separate soup and rice. It means rice and soup separate. La palabra taro significa separada, sopa por un lado y So arroz the por el people of otro. Jeonju mix everything together and eat it. Así que la gente de Jeonju mezcla todo y lo come así. But the people in Daegu eat rice separately and soup separately. Pero la gente de Daegu come el arroz aparte y la sopa They aparte. eat them separately. Lo comen So separado. people's food preferences are all different. Así, cada persona tiene gustos diferentes incluso para la Some people comida. like bibimbap. Hay quienes prefieren el Some bibimbap people like separated soup y hay and quienes rice. prefieren el taro kupap. Even for beef, some people like beef cooked in a soup. Incluso con la carne de res, algunos prefieren carne cocida en Some people sopa like it grilled. y otros lo prefieren asada. Everybody has different preferences. Hermanos, cada persona tiene gustos diferentes. We all have different preferences. Nosotros todos tenemos diferentes Along with gustos. our preferences, our thoughts and judgments are all different. Y según esos gustos también nuestros pensamientos y juicios son diferentes. Even when people do the same thing, Hermanos, aún haciendo exactamente la misma the cosa, way they understand it is cada uno different. lo entiende de manera diferente. Even when people drive the same car on the road, their driving styles are all Incluso different. saliendo a manejar por la misma carretera, la forma de conducir es diferente. So we insist on our own methods and preferences. Por eso insistimos en nuestro propio método y nuestro propio gusto. Then we do things according to our own methods and preferences. Entonces hacemos las cosas a nuestra manera y a nuestro método. It is just how every country has different cultures, languages, and ways of life. Es igual que entre países la cultura, el idioma y la manera de vivir es distinta. But when it comes to receiving the forgiveness of sins and going to Pero heaven, hermanos, cuando se trata de recibir el perdón de pecados e ir al cielo, we cannot go by our own methods or no preferences. podemos ir por nuestro propio método ni We must esfuerzo. throw away all our own methods. Tenemos que abandonar completamente nuestro propio juicio. Everyone, why did the woman who had suffered from the issue of blood for 12 years come before Jesus and receive grace? Hermanos, ¿por qué aquella mujer que sufrió flujo de sangre durante 12 años vino delante de Because Jesús? the only one who can make her whole is Jesus. Porque el único que podía sanarla completamente era But she Jesús. thought that other than Jesus, if she went to a hospital, somehow things Pero might aquella work mujer out. pensaba, además de Jesús, si voy al hospital, de alguna manera me But when she sanaré. realized that all those methods failed and everything was over, she had no choice but to seek Jesus. Solo después de ver que todos sus métodos fallaron y que todo se acabó, no tuvo otra opción que ir a buscar a Same thing with Jesús. the man with the infirmity. Lo mismo pasó con el enfermo de 38 He used años. to have his own methods, Hasta ese momento él tenía su and he propio tried them método. all. Había probado todo a su manera. Did they work? ¿Funcionó? They did not. No funcionó. So when Jesus said, "Rise, take up thy bed and Por eso walk," cuando Jesús le dijo, levante, toma tu lecho y anda, those words were different from his esas own palabras eran methods. completamente distintas a su His propio method método. was to jump into the water when it was trouble Su to be método era healed. meterse en el agua cuando estaba agitándose. You stay here. Quédate aquí. When the water is troubled, Y cuando veas que el agua se push agita, me in. métanme allí, por favor. And when I get all healed, I can come out the Cuando pool. sane, entonces saldré del estanque. That's what the sick man wanted to do. Esa era la intención que tenía aquel But enfermo. Jesus did not have the same heart as the sick man. Pero Jesús no tenía el mismo pensamiento que His aquel way was enfermo. completely different. Era un método completamente Rise, take up thy bed diferente. and walk. Levántate, toma tu lecho y That anda. was what he said. Así le habló Jesús. Now the question was whether the sick man would choose his own method or the words of Entonces la Jesus. pregunta era, ¿iba a escoger su propio método o el His método de method and Jesús? Jesus' methods Su were método y very el método de different. Jesús era totalmente diferente. He thought, I cannot walk. Él pensaba, yo no puedo caminar. But Jesus said, rise, take up thy bed and walk. Pero Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y At anda. that moment, the sick man's own thoughts En collapsed. ese momento aquel enfermo se derrumbó a sí Until mismo. now, nothing has worked out by my own method. Hasta ahora con mi método nada me ha salido Then bien. I will throw away my method, and even though his word does not fit my heart, I will follow it. Entonces dejaré mi método aunque sus palabras no encajan en mi corazón y Even voy a though his seguirlo. words do not please my heart, I will follow it. Aunque no me gusta lo que dice, voy a seguirlo una vez. Even though he does not understand,
Él no podía entenderlo en absoluto. His legs are all withered. Sus piernas estaban totalmente They cannot debilitadas. move. No se He movían. tried to get up, but he could not. Había intentado levantarse y no Oh, podía. but he's telling me to rise. Pero aquel hombre le dice, He's telling me to levántate, take up my bed and walk. toma tu lecho y anda. And he walked. Y caminó. According to the method of Jesus. Funcionó por el método de Jesús. Same thing with the woman with the issue of blood. Y con la mujer que tenía flujo de sangre pasó exactamente lo mismo. All of her own methods completely Por failed. más que intentó a su manera, no funcionó. She heard about Jesus and her hope toward Jesus became earnest. Ella oyó hablar de Jesús y dentro de ella nació una profunda esperanza hacia Within él. her heart, Dentro del corazón de aquella mujer faith toward Jesus began to grow. comenzó a crecer la fe hacia As Jesús. her faith toward Jesus became earnest and began to Y al grow, crecer intensamente esa fe hacia Jesús, even if Jesus does not heal me, pensó, aunque Jesús no me toque if I directamente, just touch his garments, sin tan solo tocar el borde de su I just manto, touch his clothes, si solamente pongo mi mano sobre su he's ropa, the Son of God. siendo Él el Hijo de My Dios, sickness will be healed. mi enfermedad sanará. She had that faith. Esta fe es la de ella. Some people, their hearts are so high and they have no faith. Pero hay personas que por su orgullo y por no tener fe, Even though they read that Jesus forgave all their sins, they don't believe it. aún leyendo que Jesús quitó todos sus pecados, no lo creen. Your sins are washed as white as snow. They say, no, I'm a sinner. They believe their own thoughts. Aunque se diga que sus pecados quedaron blancos como la nieve, responden, no, yo sigo siendo ese Although pecador. Jesus had not spoken directly to her heart, faith began to grow within Pero en her. el corazón de aquella mujer, aunque Jesús aún no le había hablado, la fe If I comenzó a just touch crecer. his garment, I will be healed. Si tan solo toco el borde de su manto, sanaré. Now that all of her own methods had failed, she knew her method was wrong. Ahora ya había agotado todos sus métodos y sabía que su propio camino estaba Today, equivocado. Jesus teaches many people so that they can come to him. Hoy también, para hacer que muchas personas vengan delante de He Él, teaches them that human methods and ways will fail. Jesús nos enseña que con métodos y métodos humanos no se puede I lograr. long time ago realized that all my methods were wrong and failed. Yo también en el pasado entendí que todos mis métodos y mis maneras humanas When I fracasaron. saw that Y clearly, cuando lo entendí claramente, even though the words of Jesus don't fit aunque my mi heart, corazón no estuviera de acuerdo con la palabra de Jesús, I was able to accept pude it. aceptarla. When I accepted the words of Jesus, Y al recibir la palabra de Jesús, just as this woman was able así to como rise aquella up, mujer recibió esa obra, the works of God arose in me. la obra de Dios comenzó a levantarse dentro de My mí. sins were washed away, Mis pecados fueron and I was limpios able to live a holy life. y pude vivir una vida santa. Therefore, I also love, believe in, and look to Jesus. Por eso yo también amo a Jesús, creo en Él y pongo mi esperanza en Thank Él. you. Gracias. I'll see you again next time. Nos vemos en la próxima hora. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.